Muy buenas tardes, cuando son las 6:03, riguroso directo, damos la bienvenida a nuestro compañero José Mateo del Espacio, un poco de Derecho de Marín y Mateo Bagados. Muy buenas tardes. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, con ganas ya de volver a hablar contigo. Bueno, que desde antes de verano, mucho antes, hacía tiempo ya que no habíamos conversado y tenía ganas ya de volver a encontrarme contigo aquí. Igualmente, teníamos que ya volver a la normalidad. Ya. Sí, sí. Bueno. Bueno, pues cuéntame, ¿qué nos vas a contar hoy? Sí, hoy vamos a hablar de un tema bonito. Ujú. Eh, bueno, suelen ser temas que nos solemos encontrar en muchas ocasiones en los despachos, ¿vale? Y entonces, pues nos apetecía un poco, porque además es un tema bastante recurrente, te digo, suelen ser temas importantes por las consecuencias que tienen. Y revisando un poco los temas que habíamos comentado, Ujú. nunca habíamos hablado. A veces hablamos de temas relacionados con otros, pero nunca habíamos hecho específicamente un día dedicado un rato a hablar de este tema en concreto. Entonces, vamos a hablar respecto de cómo vamos a decir, cómo se regulan y qué se puede hacer cuando hay lo que en derecho llamamos, ¿vale? Una compraventa simulada, Ujú. que eso es lo que se llama el nombre. Se llama así, o también se le puede llamar una compraventa sin causa. Y ahora luego explicaré lo que es lo de la causa. Que la causa, la palabra, que es el sustantivo, suena como coloquial, la causa de algo, todo el mundo Ujú. sabe lo que es, pero legalmente el concepto causa es un concepto técnico, ¿vale? Ajá. No, tiene su acepción coloquial, pero en este caso es una cuestión técnica, ¿vale? Causa, que en realidad ahora lo explicaré, es uno de los tres requisitos esenciales que tiene que tener cualquier contrato, ¿vale? En España, por lo menos. Entonces, la primera pregunta que se plantea, hablando de causas o de que en realidad suelen ser, generalmente, es un tipo de nulidad de contrato, una compraventa simulada o que suelen cubrir una donación o un acto fraudulento, ¿vale? Y ahora explicaremos esto qué quiere decir. Lo importante que hay que tener en cuenta es decir, cómo debemos actuar cuando con alguien con el que solemos tener relación, puede ser nuestro padre, puede ser nuestra cónyuge, nuestra pareja, puede ser una persona la que nos debe dinero, es decir, Ujú. alguien con quien tenemos una relación que suele ser X, la que sea, o Ujú. porque tenemos pendiente heredar de él, o porque pues, es nuestro padre y tenemos unos hechos de legítima, o porque es una persona o una empresa que nos debe dinero, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ¿qué podemos hacer cuando esa persona, para no tener esa propiedad a su nombre y por consiguiente, pues si es mi padre, no heredar de él, o si es mi expareja, o si es mi mujer o es decir, no, es decir, luego explicaré algún ejemplo, casuística, la gente lo va a entender mucho mejor, o cuando alguien me debe dinero, ¿cómo hacer para impugnar esos actos donde esa persona ha simulado una compraventa manifestando que había vendido normalmente hablamos de inmuebles, aunque pueden ser en cualquier otra propiedad, un coche, unas acciones, un negocio. Ujú. En este caso, aunque es equiparable a cualquier otra, otro tipo de venta, otro tipo de bien, en este caso vamos a hablar de inmuebles, aunque ya digo que se puede equiparar a cualquier otro tipo, ¿no? de bienes, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que esos tipos de simulaciones, esas compraventas donde se dice que se vende algo cuando en realidad no se está vendiendo porque se está regalando Ujú. o porque se hace con la finalidad de, ¿no? Es un tipo de negocio nulo, ¿vale? Es decir, en derecho nosotros, es decir, la gente pues entiende el concepto nulo de una manera coloquial, pero la realidad es que la teoría de las obligaciones y los contratos en España tiene muchos tipos de invalidez de negocios. Es decir, no es lo mismo un negocio, aunque para la gente pueda parecer lo mismo, un negocio nulo completamente, o que le llamamos absoluto, una nulidad relativa que llamamos, ¿vale? Es decir, son inmensamente diferentes en cuanto a sus requisitos, a quién puede impugnar, a los plazos, a qué hay que justificar, si son subsanables o no. O sea, es decir, son cosas que parecen obvias y similares, pero son radicalmente diferentes, ¿no? También están las rescisiones de contratos, están los incumplimientos de contrato, es decir, hay muchas figuras que se parecen mucho, que al final en realidad para una persona que no conoce, que viene a un despacho, es lo mismo y es que impugnar esa venta y que quede sin efecto, pero lo que motiva mi impugnación y la consecuencia
y ya te he dicho antes, los plazos y cómo y demás son muy diferentes. Por lo tanto, muchas ocasiones presentas demandas y si no haces bien las cosas y no hilas fino, puedes perder el pleito o puedes llegar a perder el procedimiento por no plantearlo correctamente, ¿vale? Entonces, hay que ser muy técnico, son cuestiones muy especiales, ¿no? En este caso, hablamos de las nulidades absolutas, es decir, es cuando no hay causa, ¿vale? En España, en otros países, otros sistemas jurídicos, en el sistema anglosajón de la Commonwealth y demás, tienen otro sistema, ¿vale? Nosotros en España, que viene heredado del derecho romano y demás, es un sistema similar al que puede haber en otros países de nuestro entorno o en Sudamérica, tenemos un sistema donde un contrato, todos los contratos, da igual que sea una compraventa, una donación, un préstamo, lo que fuere, ¿no? Un contrato de arrendamiento, todos tienen que tener tres requisitos esenciales. Y si falta uno de esos tres, el contrato es nulo, totalmente, radicalmente nulo, ¿vale? Tiene que haber consentimiento, tiene que haber un objeto y tiene que haber lo que ahora completaré, que es un poco por donde van las nulidades, generalmente tiene que haber una causa. Entonces, los dos primeros a la gente le sonará más familiar. El consentimiento, evidentemente una persona con un Alzheimer grave que no sabe quién es, si firma un contrato de venta, todos entendemos que ese contrato es nulo, es obvio. Claro. Es decir, bueno, pero a veces es difícil porque muchas veces el consentimiento no es tan sencillo, es que un cónyuge vende una cosa de los dos y parece que es válido, pero tampoco hay consentimiento. ¿Por qué? Porque el otro lo puede ratificar o lo tiene que ratificar. En algunos casos es nulo, en otros no. En fin, bueno, hay que ver. Luego, el objeto, evidentemente, es un contrato de compra-venta de viviendas. Si no hay viviendas, nulo ya, pero a veces es más complicado, porque a veces se vende una cosa pensando que se vende y resulta que es otra cosa diferente, o que se vende dos veces lo mismo. Entonces, ahí también se puede anular esas ventas. Pero el tercer requisito, que es un poco el que vamos a comentar hoy, es el que decía al principio, que es la causa, ¿no? Y la causa, como te decía al principio, no es un concepto coloquial. Evidentemente, la causa de algo, todos buscamos la definición en el RAE, todos sabemos lo que es, ¿no? La causa es algo que motiva otra cuestión. Es decir, el presupuesto de algo sobre el que motiva algo. A causa de que llueva, pues eso es el que suele haber humedad en el ambiente o que se dan las condiciones para que llueva, es una cuestión técnica. Pues aquí es lo mismo. La causa de los contratos tiene que ser. Y parece como una cosa muy técnica y muy redundante, pero tiene mucha importancia, por el ejemplo que te acabo de poner. Porque si yo quiero vender, tengo que cumplir la causa de lo que es un contrato de compraventa, ¿no? Te pongo una definición. La causa de un contrato de compraventa es la entrega de un bien, en este caso, pues, como te he dicho antes, un coche, una acción, una vivienda, a cambio de un precio. Y aquí, si te das cuenta, ya hay dos cuestiones esenciales que determinan la causa. Y es, tiene que haber entrega, por lo tanto, si no hay entrega como tal, ¿me refieres? En principio, aunque bueno, luego muchas veces los casos hay que ir caso a caso porque los casos muchas veces tenemos auténticos problemas para encajar en un sistema, en una definición u otro respecto de lo que son las cosas. Las cosas en la teoría todos son muy sufridas, las teorías, pero luego en la práctica cuando te viene un cliente y te dice, ostras, pues no sé si esto es nulidad o esto es que incumplimiento, o sea que hay que ir caso a caso, lo diré al final, pero no existen dos casos iguales. Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, lo primero, la entrega. Si no hay entrega, falta una causa. O sea, si el que te entrega una cosa no tiene voluntad de entregártelo, evidentemente no hay contrato de compra-venta. Tú no te compras un ordenador y no te lo entregan, ahí no hay compra-venta. Claro. Puede haber un engaño, puede haber un fraude, pero desde luego una compra-venta no es. Pero sobre todo, la segunda parte, te lo he dicho, a cambio de un precio. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Por lo que te diré ahora, ¿por qué se habla de contratos compraventas simuladas o sin causa? Por eso decía lo de sin causa. Porque cuando yo quiero regalarte algo, pero en lugar de donártelo o regalártelo, luego comentaré 3 o 4 casos que son los casos habituales que nos solemos encontrar, hago como que te lo vendo y digo que te lo vendo mi piso por 80.000 euros, por ejemplo, pero en realidad tú no me pagas el precio, o buscamos una fórmula para que hagas como que me lo pagas, simulamos ese pago. En realidad, como no hay entrega real del precio, falta un requisito esencial y por lo tanto esa compraventa sería nula. Que no es lo mismo que tú pactes un contrato de compraventa y que el comprador no te pague el precio. ¿Entiendes la diferencia? No es lo mismo, Sí. tú se lo reclamarás. Si, por ejemplo, has pactado un contrato de compraventa, oye, pues te pago ahora 50.000 y 50.000 el año que viene. Eso es una reclamación de precio. Hablo de que yo voy y para no dejarle el piso a mi hijo con el que no me hablo, hago como que le vendo el piso a mi nueva pareja o a mi hermano
o a otro hijo, ¿vale? O te pongo otro ejemplo. Yo antiguamente quería donarle o regalarle un piso a mi hijo con el que tenía una relación especial y en lugar de ir y declararlo como compraventa, o sea, como donación porque el coste fiscal era muy alto o porque no quería que los otros hermanos le reclamaran esa vivienda, iba a la notaría y decía que le vendía a mi hijo la vivienda por un precio X y que se decía en la escritura que se había recibido con anterioridad a este acto. Ahí los otros hijos o los otros interesados o quien fuere pueden después ir y decir, oye, esa compraventa es nula por falta de causa. ¿Por qué? Porque en realidad no había una voluntad de vender, no había una causa real. Había una simulación donde dijimos que hacíamos una compraventa, pero en realidad había una donación encubierta. Por eso se llaman donaciones encubiertas, ¿no? Entonces, ya te traigo un poco a raíz de lo que te decía antes. ¿Qué casos se dan? Son variadísimos, pero muchos casos que se pueden dar y que encontramos a diario en los despachos. Padres que tienen hijos y que, por lo que fuere, quieren que uno de ellos reciba más que los demás, ¿vale? Pues bueno, muchas veces van a la notaría y simulan una venta. Caso típico, ¿vale? Es un típico caso. Se dice que se le vende el piso, por ejemplo. Los otros hermanos, cuando llegue el momento y se parta la herencia, oye, ¿que dónde está el piso? No, es que el piso me lo vendió papá. Entonces, los hermanos podrán impugnarle y decirle, justifícame que has pagado el precio. Que luego hablaré de ello, que luego muchas veces la dificultad es probar el pago del precio, que no es tan sencillo, ¿no? Porque entre otras cosas, tiene que probarlo quien dice que pagó. Yo digo que aquí dices que tú has pagado a mi padre 60.000 euros, pero yo no veo que el dinero entrara en la cuenta y mi padre nunca ha recibido un céntimo, ni tú me puedes justificar de dónde salió el dinero, ¿no? Claro. Entonces, luego en la cuestión de prueba ya digo que las cosas luego el caso a caso se complican mucho. Pero es un caso muy habitual. Otro caso, por ejemplo, imagínate en el que yo, por lo que fuere, quiero donarle o regalarle a mi pareja con la que no he contraído matrimonio o a mi mejor amigo algo importante para mí, un piso, un coche. Claro, si yo, como no somos familia, generalmente las comunidades autónomas, que son quienes regulan, establecerán seguramente un coste de impuesto altísimo. Y a lo mejor a mi amigo heredar ese piso de 100.000 euros le cuesta 50.000 o 60.000 euros de impuestos, que es una barbaridad. Entonces, ¿qué hace la gente? Simula compraventas. Hace como que le está vendiendo el piso a su amigo y simula que ha recibido un precio. Esa compraventa es nula porque no hay causa, porque no hay voluntad de entrega de precio, hay voluntad de regalar. Y tú dirás, bueno, pero aquí no perjudicas a nadie porque yo no tengo hijos. Pues ocurren situaciones en las cuales es la propia consellería o las propias administraciones públicas quienes en un momento determinado, no es muy habitual, pero puede ocurrir, que impugnen esa compra-venta, por ejemplo. O digan, oiga, que usted aquí ha simulado una venta cuando es una donación. ¿Para qué te hacen eso? Para obligarte a tributar por donaciones. Ujú. Y en Y lugar una de pagar el pregunta, 10%, sí, pagues el 45%, por ejemplo, ¿no? y en el tema De impuesto. del precio, es decir, yo he escuchado alguna vez esa figura de un precio simbólico. Es decir, Sí, para que no sea regalar, pues mira, te voy a vender sí. esto por 2 euros, por 5 euros. No, eso es lo mismo. Es decir, al final, cuando te digo la entrega de un precio, ¿vale? Tiene que ser un precio acorde a las circunstancias. Ujú. Obviamente, sí que te digo que hay muchos casos, y nosotros muchas veces encontramos muchos casos en precedentes de tribunales, donde muchos jueces, viendo el caso a caso, Ujú. no han anulado compraventas por falta de causa, porque el que reclamaba decía, es que esto vale 100 y lo has vendido por 40. Ahí los tribunales no entran, Ujú. porque es decir, lo que importa es que haya habido un precio Ujú. y que un precio sea acorde a las circunstancias del caso, cada Claro. caso a caso. Pero que yo haya vendido algo, imagínate, a una persona, un amigo mío, le haya vendido 40.000 euros por lo que fuera, Ujú. pues lo he vendido por 40. Pero si mi amigo me justifica que me ha entregado un cheque con 40.000 euros y ha entrado en mi cuenta, ahí es muy difícil anular esa compraventa por no haber causa, porque sí que ha habido entrega del precio. Otra cosa es que el precio sea bajo. Pero en supuestos como el que tú me estás comentando, donde se simula y es obvio que es burdo una Sí. venta por una cantidad simulada, irrisoria, como esta gente que antiguamente nos venía, nos decía que se podía hacer un contrato de arrendamiento por 50 euros a un hermano para que no te quitara el banco, es la misma teoría. Ujú. En el contrato de arrendamiento, la causa de los contratos es la entrega temporal de un bien a cambio de un precio, no Ujú. la venta, sino, no la entrega total y definitiva, sino la puesta a disposición de un inmueble
para tu uso a cambio de un precio. Esa es la causa de un contrato de arrendamiento. Y así podemos ir a un contrato de préstamo. Pues la causa del contrato de préstamo es la entrega de un dinero en concepto de, decir, con su devolución a cambio de un interés o un precio, ¿no? Que puede o no, en principio se presume que no es con interés, pero se puede pactar con precio o sin precio. Interés. Cada contrato ya te he dicho que tiene su causa. Entonces, en este ejemplo que te he puesto, tú me planteas ese caso yo entiendo que sería nulo también por falta de causa, porque en realidad no es un precio, ya no es que sea discutible si es alto o bajo, es que no existe como tal. Entonces, yo digo que caso a caso hay que ir viendo para ver cómo se desarrollan. Luego hay supuestos muy variopintos. Nos hemos encontrado casos habitualmente, donde yo, por ejemplo, no, recientemente, un caso donde un padre no, o sea, no es que no simulaba que le vendía el piso a su hija, ¿no? Porque quería beneficiarle en perjuicio de otros hijos, sino que lo que hizo fue de su dinero, ¿vale? Fue a la notaría y compró el piso, pero a nombre de la hija en cuestión, y el dinero salió de su cuenta directamente al vendedor. No sé si me sigues la teoría. No es que el padre hace como que le vende el piso a una hija y dice que le ha pagado el precio cuando no se lo ha pagado. Ahí está claro que no hay contrato, no hay precio. Ahí lo que hay es lo que se llama una donación encubierta y una compraventa que lo que está haciendo en realidad es disimular una donación, ¿no? Hablo del caso donde ese padre coge y dice a su hija, cómprate el piso que te lo pago yo. Y va un cheque de la cuenta del padre o de la cuenta del padre se lo ingresa a la hija o directamente el padre hace el cheque y le paga al vendedor y lo pone a nombre de la hija. Ahí es un supuesto, por ejemplo, que ocurre muy habitualmente. Yo entiendo que ahí no es que el contrato sea nulo por falta de causa, sino que lo que hay ahí sí que es claro que es el piso será de la hija, pero las personas interesadas, en este caso, podrán exigirle a la hija que a la hora de repartir, por ejemplo, la herencia cuando muera el padre, se reconozca que se le donó el dinero. No sé si me explico. Sí, sí, sí. La compraventa sería válida, porque si se cumplen los requisitos, la hija compró el piso y quería comprar, hay un piso, o sea, hay un objeto y hay una causa, y es que la señora, sea como fuere, sí que pagó un precio y recibió el inmueble. Pero, y eso no anula la compraventa. Es el que compra y paga su precio y recibe el inmueble y la posesión y por lo tanto no es nulo. Simplemente que el hermano que se ha visto perjudicado le podrá decir a la hermana, oye, que a ti, papá, te ha costado una cosa, el piso es tuyo, evidentemente seguirá siendo tuyo, pero los 80 o 90 o 100.000 euros que te ha pagado, eso es un regalo. Y eso sí que se puede traer en la herencia como un derecho que tienes tú y que tenemos que contarlo para repartir la herencia, ¿vale? Se llama traerlo a colación, o sea, colacionarlo, traerlo y computarlo, porque lo has recibido a cuenta de tu herencia. ¿Me explico o no? ¿Vale? Luego también se dan casos muy habituales, que en algunos están casi rozando el delito, donde alguien me debe dinero y el propietario simula que se lo vende a un amigo cuando en realidad no se lo está vendiendo. Porque dice que te lo vendo por 100.000 euros cuando en realidad el amigo no le está pagando los 100.000. Lo que estamos creando es una ficción legal para que si cuando el banco me reclame, yo diga que lo he vendido y que no tengo el dinero porque me lo he gastado en pagar otras deudas. Ahí es también nulo. Ahí no es por una donación encubierta, sino que se busca una finalidad de generar un fraude de acreedores. ¿Vale? Ahí el banco en este caso o el quien le deba el dinero tendrá varias alternativas. Pedir la nulidad del contrato, de la venta, pedir la rescisión por lesión, el fraude de acreedores. Hay varias opciones, pero es otro caso. Esos son los casos habituales que nos vamos a encontrar. Cuando hay un fraude a la hacienda pública para no pagar el impuesto en realidad el que encubre, que es la donación, porque es carísimo. Evidentemente si tengo un hijo y le quiero dar un piso y pues no me hace falta tanto enredo, pues como en la mayoría de las comunidades autónomas hay unas bonificaciones, pues le hago una donación y ya está. Pero si ocurren casos como el que te he dicho, donde hay una relación complicada entre algunos familiares y yo a mi hijo no le quiero dejar el piso y se lo quiero dejar, simulo una donación a otro hijo o a mi nueva pareja o a otro tercero, o también se dan los que te he comentado, casos de donde lo que se hace es se encubre una donación para no pagar el impuesto, porque es mucho más barato pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales al 6, al 8, al 10% que pagar un 40%. Claro. ¿Explico? Claro. O si quiero proteger mi patrimonio. Esos son los típicos casos que se dan, ¿no? Entonces, la esencia fundamental, lo que quiero que quede claro, es que lo que tiene que quedar claro para esto es justificar
si hay o no pago del precio, ¿vale? Y segundo, tener muy, muy claro que quien tiene que probar el pago es quien lo justifica, quien lo defiende. Me refiero, en este ejemplo que te he puesto, donde yo demando a mi hermano porque nuestro padre te ha simulado una compraventa cuando es una donación, quien tiene que probar es el hermano, el que ha recibido el inmueble. Tú tienes que, yo no puedo probar algo que no tengo forma de probarlo y es que no has recibido algo. O que no has, entonces eres tú quien tienes que justificar. ¿Y de qué consecuencia tiene? Que si no lo consigues demostrar, la consecuencia es que perderás el juicio, porque no podrás justificar o probar lo que te obliga la ley. Y es, tú tienes que decir, pues mira, sí lo pagué, porque salió de esta cuenta, ¿ves? Hice un cheque y lo ingresé, y además el dinero fue a la cuenta de nuestro padre. Y el dinero se lo gastó. Se lo gastó porque se compró otro piso. Ahí sí que ha acreditado el pago. Pero la realidad es que todos sabemos que en la mayoría de los casos no se puede probar. ¿Por qué? Porque se dice que se confiesa recibido, con anterioridad a este acto en efectivo. Antiguamente se utilizaba mucho. Hoy en día sabes que con el control de los medios de pago es muy difícil. Sí. Ya hay fórmulas más sofisticadas. Se simula un cheque que luego no se cobra. Se dice que se paga el precio aplazado cuando luego no se paga. Incluso he visto casos ya donde se hace, justifica el pago, se ingresa el pago al que vende a mi padre y luego al día siguiente sale el dinero y vuelve a la cuenta, simulando con forma de préstamo. ¿Me explico? Es decir, la cosa, la casuística, la imaginación del ser humano es, sobre todo para el fraude o para este tipo de operaciones que no son realmente correctas, es decir, correctas porque es legítimo hacer una donación o hacer una compraventa, pero se hacen con una finalidad para encubrir una finalidad. Claro, yo desde el punto de vista de una persona que no sea jurista, pensaría, bueno, pero vamos a ver, en este ejemplo, si yo a mi hijo le quiero vender y vale, al final me pillan y es una donación, pues que valga como donación, ¿no? Pensarías tú. Y dices, pues oye, si no vale compraventa, que valga como donación, ¿no? Bueno, pero claro, aquí ha habido un poco también discrepancia de criterios. Te pongo claramente, hasta el 2007, en el año 2007, un poco el criterio del Tribunal Supremo, que es el que va marcando un poco la pauta a los demás tribunales y demás, era que en principio sí valía como donación. Porque vale, está claro que aunque no había una compraventa, no había una causa, no había un precio, pero sí que valía como donación. Pero en 2007 cambió el criterio y hasta ahora de momento lo ha mantenido. Y es, no puede valer como donación porque la donación tiene unos requisitos fundamentales y es que además lo establece la ley, tiene que haber una voluntad de donar, tiene que haber una entrega y además aceptación en escritura pública, etcétera, que no se cumplen cuando yo simulo una compraventa. Por lo tanto, en 2007 cambió el criterio y dijo, no, las donaciones encubiertas bajo forma de compraventa son nulas de pleno derecho porque falta uno de los tres requisitos esenciales y no es subsanable. Claro, la gente dice, bueno, pues como cuando me han pillado, entonces te pago el precio, porque hoy el piso vale más y claro, me interesa pagarte el precio en lugar de devolver el inmueble, correcto. Esto, la ley, echa la trampa, pero no vale, no se puede subsanar, por lo que te decía antes, porque yo puedo subsanar que mi marido venda o mi mujer o mi marido venda algo y yo luego lo ratifique. Me explico lo que te decía antes, porque ahí no, hay un consentimiento, pero está a medias y se puede subsanar. Pero si yo vendo, simulo una venta como forma de... Luego no puedo después decir, bueno, pues venga, te pago lo que ponía la escritura que te tenía que haber pagado a nuestro padre y con esto ya me quedo con el piso. No funciona así. Es nulo, es nulo. Y la consecuencia de la nulidad es como si nunca hubiera existido. Prefiero, se anula la sentencia que tengamos, que previsiblemente será una sentencia, anulará la inscripción en el registro y con todas las consecuencias que eso conlleva como si nunca hubieran existido, ¿vale? Luego, muy importante, ya por último, ¿no? Un poco por finalizar, ¿cómo se reclaman estas cosas? Bueno, lo primero cuando alguien observe algo raro, lo primero que tiene que hacer es asesorarse. ¿Por qué? Porque son temas complejos. Generalmente hay muy poquita información y las personas nos vienen al despacho y nos preguntan, mira, es que mi padre tenía un piso y se lo vendió a no sé quién, o se lo vendió a tal, o se lo... Entonces hay que ir caso a caso. Nosotros podemos obtener cierta información, podemos obtener información del registro, luego muchas veces hay que hacer requerimientos para que la persona justifique las cosas. Pero es verdad que la experiencia nos dice que las personas, hasta que ya no ven la situación encima de la mesa, me refiero a los que han cometido, suelen intentar mantener la situación porque intentan justificarse. Es decir, pues no, pues esto yo dice que aquí he pagado 40.000 y yo los 40.000 los tenía en casa, ¿no? Cuando en realidad los abogados sabemos que él tiene la obligación de la prueba
Y además sabemos cómo funcionan los tribunales, porque evidentemente la primera prueba es la documentación del pago, pero es que luego hay una cosa que se llama la prueba de presunciones. Es decir, te pongo un ejemplo. A mí me viene un caso de estos que te comento. Lo primero pregunto, a ver, el pago, ¿qué dice la escritura? Pago en efectivo. Mal empezamos. Pero luego hay prueba de presunciones. Se presume que un hijo le pague a un padre la compra de un piso, ya huele mal. Otra presunción, ¿no? Es decir, hay un hecho probado, y es que padre e hijo son padre e hijo Ujú. y que de entrada se pague, mala. Segundo, que no haya rastro del dinero. ¿Dónde está el dinero? Porque vale, tú puede que lo tuvieras en cuenta, pero tu padre ¿dónde lo dejó? No, lo tuvo en casa. Otro indicio. Luego, lo que decías tú, el valor del inmueble. Un inmueble que valía 100.000 euros, que resulta que se asimula la venta, se dice que se vende por 50. Va a vender por precio debajo del precio de mercado. Otro indicio que indica que puede haber una donación encubierta. Luego, la existencia de posibilidades. Yo dice, vale, yo tenía el dinero, y ¿de dónde salía el dinero? No, es que ganaba tanto. Y yo he visto casos donde se han pedido oficios a Hacienda y se ha justificado cuál es su renta los años antes de comprar. ¿De dónde pudo usted ahorrar? No es que me pagaba mi jefe en dinero en negro. Vale, ¿entiendes? Ahí se va complicando la cosa, ¿no? Se va complicando la Claro. cosa. Entonces, muchas veces en estos casos es dos reflexiones. Primero, antes de hacer nada de esto, porque la gente piensa que yo lo intento, no, porque intentarlo no es barato. Tú simular una venta, la Consejería de Hacienda de la Comunidad te va a obligar a pagar el importe del 6, el 8, el 10%, vas a tener que pagar un notario, ¿vale? Y luego si te anulan eso, luego es muy probable que cuando quieras ir luego a decir, oye, pues Hacienda, devuélveme que he pagado y que me lo han anulado, que se te haya pasado el plazo, porque tienes un plazo de 4 años para pedir, ¿me entiendes? Es decir, la rectificación de ese pago. Segundo, luego te puedes encontrar con los costes de un procedimiento, ¿me entiendes? Tercero, te puedes encontrar con que tengas que rendir cuentas, porque si tú has estado cobrando unos alquileres, pues a lo mejor si has actuado te pueden exigir que, es decir, te puedes encontrar con una situación que es muy delicada y sobre todo porque si no se hace muy bien, entre tú y yo, José, si no se hace muy bien, que te pillen la probabilidad es altísima. Es altísima porque antiguamente, antaño, se podía decir, pues porque había otro control económico, pero hoy en día, cuando que un notario te exige que justifique los medios de pago eh, fehacientemente y que si vendes por más de 100.000 euros, que es lo habitual hoy en día. Vamos, una cosa es muy poco probable que una vivienda valga mucho menos de ese dinero. Que te obligue el notario a rellenar un formulario para comunicar a Hacienda. Es decir, que hay una... Y aparte, te estás arriesgando a un posible procedimiento cuando en realidad, hay otras muchas fórmulas de hacer las cosas. Tú, por ejemplo, a un hijo, pues quieres donarle, pues no hace falta, simplemente haces una donación a un hijo bien hecha, cambias el testamento y estableces una serie de mejoras. ¿Me explico? Porque además te puede salir el tiro por la culata que dice el refrán, porque al final, si resulta que anulo la venta, tu voluntad era dejarle más a un hijo que es con el que tú más tienes afinidad o más te ha cuidado. El otro no porque no te ha hecho ni caso. Pero en realidad, al anular esa venta y volver a la herencia, se reparte ese piso por mitades. Claro. Cuando a lo mejor te interesa planificarlo con anterioridad correctamente, donárselo a un hijo y en la escritura de donación o en un testamento establecer por qué se lo donas, justificar una desheredación al hijo que no te hace caso o hacer una mejora expresa con lo cual tengo un margen enorme dejándole a uno una legítima estricta o puedo establecer una compra-venta real y hacerlo bien, justificarlo como se llama con una donación remunerada, porque por los pago los cuidados, ¿me explico? Es Ujú. decir, te quiero decir que antiguamente se hacían estas cosas un poco burdas, pero hoy en día, consejo, primero, si se va a hacer algo así, pensárselo uno o dos veces y asesorarse muy bien. Y en segundo lugar, si tenemos esta situación encima de la mesa, mi consejo es, si en un primer análisis la cosa está fea, hablando mal, Ujú. es mejor ser inteligente y negociar siempre. Porque al final, esta mañana nosotros hemos contestado una demanda, un tema muy parecido a este, muy parecido. Y lo mismo, o sea, se pedía la nulidad por una serie de... Hay que analizar el asunto con el cliente y decirle, mira, mi consejo es cambio de estrategia. Reconoce que no pagaste ese dinero porque no lo pagaste, te evitas un montón de procedimiento que al final no va a servir para nada y solicita que se venda el inmueble porque al final, oye, pues ya está, aquí quieres acabar con la situación, pues no tengas a media algo. Oye, reconoces que parte de lo que te recibieron por venta no lo pagaste, sino que simplemente te lo regalaron y automáticamente busca tú una solución. Pide tú la venta del inmueble en subasta para acabar con el tema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso le das una vuelta de tuerca al asunto. Ujú. No sé.
Yo lo que digo es eso, que cuidado, porque esto la gente pues es muy valiente muchas veces, hace cosas así un poco igual que cuando te comentaba antes, de vender o simular a un amigo para que, cuidado, porque en muchos de esos casos no es que el contrato sea nulo por falta de causa o por fraude a acreedores, que puede ser el caso por rescisión, es que puede que esté cometiendo hasta un delito de alzamiento de bienes, porque lo primero que me va a pedir el banco, ¿y dónde está el dinero? Claro. Pues si no le justifico el dinero, primero la procedencia y segundo en qué me lo he gastado, lo probable incluso es que me encuentre con una querella por alzamiento de bienes. Con lo cual, encima ya no es que sea nulo, sino que además me voy a ver declarando como investigado en un procedimiento penal, ¿no? Entonces, bueno, eso Sí, es un poco el resumen. No sé si creo que hemos, bueno, he intentado en la medida de lo posible dejarlo sí, sí, claro, no, es un tema ha complejo. estado clarísimo y sobre todo que dices que la gente pues haga las cosas bien porque estamos hablando de cantidades importantes y, Sí. lógicamente dejan rastros, es decir, una cantidad 40.000, 50.000, 100.000 euros que no se declare, que no se aparezca en ningún sitio. A ver, te soy franco, ¿vale? Te acabo con esto. Sí, Antiguamente, muchas veces se simulaban ventas, pero estoy hablando hace 30, 40 años. ujú, No por la intención de defraudar a nadie, sino porque en España el impuesto de donaciones no tenía ningún tipo de bonificación. En esa época el impuesto era estatal, no había cesiones autonómicas, no había bonificaciones. Heredar también era carísimo, entonces la gente que hacía, pues le salía mucho más barato. Simulaba como que vendía a su hijo un piso, pero no había intención de defraudar. Simplemente había intención de no pagar el burrada de impuestos. Pues mejor pagar un 6% del valor de la vivienda que no pagar luego el impuesto sin boni. Pero desde el momento en que en la mayoría de las comunidades autónomas, bueno, cada vez más, hay ciertas bonificaciones por heredar o por recibir donaciones, un poco se ha perdido el interés. Sí que es cierto que nos encontramos muchos casos de eso, de donaciones que se hacían por evitar el pago de impuestos, ¿no? También es muy habitual, sí. Perfecto, pues ha quedado muy claro y bueno, de todas maneras, como siempre decimos, si tiene alguien cualquier duda o si quieren asesorar bien porque algo les huele raro y necesitan asesorarse para evitar problemas, pues tenemos aquí Marín y Mateo Abogados que como hemos visto nos pueden sacar de las dudas a la perfección. ¿Cómo podemos contactar con vosotros? Claro, mira, pues bueno, pueden entrar en la web y en la web pueden contratar todos los medios posibles. O sea, marinimateoabogados.es, ahí pueden entrar y tienen el teléfono, tienen la dirección, tienen un formulario de consultas, nos hacen una consulta por internet, Ujú. o si nos quieren llamar directamente al despacho, también tienen el teléfono en la página web. En fin, que entren, pueden entrar a buscarnos en Google y nos encontrarán enseguida. Y ahí a través de ahí pueden buscarnos por todos los medios. Ahora estamos en redes sociales. Pero fundamentalmente nos llaman por teléfono, nos mandan una consulta y bueno, una primera opinión rápida ya resuelve alguna duda. Y hace falta, pues, bueno, luego ya sé, normalmente, pues, una entrevista hoy en día, pues, o videoconferencias cada vez más habitual. Estupendo. Pues muchísimas gracias, un placer como siempre y nos vemos en el siguiente programa. Muy bien, José, gracias. Adiós. Adiós. Adiós.